Shalom Rajá, hoy estamos en el día lunes de la Parashiot, mejor dicho, Aharei Mokdoshim. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Moed Israel. Hoy sí que vamos a tener un tema muy interesante, que es el tema de la Shon Ra, la persona que habla maledicencia. Entonces, nosotros vimos en la Parashá la semana pasada, en la Parashá Metzorah, se leyeron dos, Parashá Tazria Metzorah. Entonces vimos que los Negaim vienen, uno de los motivos es por hablar la Shon Ra, que entonces vamos a hacer un poco del libro Tzadikim, lo que es esta prohibición. Está escrito que realmente la Shon Ra provocó la destrucción del segundo templo sagrado. Es un tema bastante común, pero antes vamos a ver otras cosas. Vamos a ver primero lo que mencionamos hoy en el rezo de Srijot. Los Ashkenazim acostumbramos a hacer este lunes, el jueves que viene y el próximo lunes, si Dios quiere. Entonces se hace Srijot, como es Pesach Sheni. Entonces hay comunidades que no dicen Srijot, hay quienes sí. De todas maneras, lo que dijimos hoy fue algo muy interesante, que también es algo que realmente estamos todos esperando que llegue ese momento. Entonces, la Srijot al final, entonces decimos así, se le pismone Israel no Yahweh Hashem, Teshuvah Solamim, es el día Hamishi, que después nos estaba encontrando, porque está buscando el día Yom Shini. Entonces dice así, Ibayule en Kol, Galim Shubam Reshaim, o sea, que la salvación del pueblo de Israel sea revelada y que ya no gobiernen más los malvados. Caleb Seir no, que Dios traiga exterminio a Seir y a su suegro, que, que todo el mundo entiende a qué se refiere. Vea el último Moshiin, y entonces van a venir el Redentor, van a venir, el Mesías va a venir a Yerushalayim y, y entonces van a gobernar como está escrito, que el Mesías va a gobernar a todo el mundo. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros pedimos acá, que van a venir a rendir. Precisamente nos vamos a poder dedicar al estudio de la Torá como corresponde, lo que no podemos hacer hoy en día, por todas las problemas internos y externos que hay acá en Israel, que no podemos dedicarnos a la Torá como corresponde. Entonces en la época de Mesías, si lo quiero pronto, entonces ahí sí vamos a poder dedicarnos a la Torá y todos van a reconocer la verdad. ¿Ok? Todos aquellos pueblos que lucharon contra el pueblo de Israel, entonces está escrito que se van a avergonzar por lo que hicieron, y obviamente que Hashem va a darle su merecido por lo que le hicieron al pueblo de Israel a lo largo de este exilio. Entonces, la gente se va a preguntar, pero no entiendo, si Dios castigó al pueblo de Israel por, por las transmisiones que hizo y por eso lo exilió de la tierra de Israel y vino la destrucción del templo sagrado. Entonces, ¿por qué los pueblos van a recibir castigo por eso si ellos no hicieron nada, aparentemente? Eso es lo que Dios les decretó, así está escrito en la Torá. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Hay lo que se llama libre albedrío. Cada uno decide si quiere ir en el camino del bien o en el camino del mal. Nadie fuerza a nadie de comportarse bien o de comportarse mal. Cada uno es responsable por sus actos, tanto para bien como para mal. Entonces, una vez que la persona se decidió a hacer el mal, dijeron que el pueblo de Israel, por sus tradiciones, entonces se merecía recibir el mal. Entonces la persona malvada va a cumplir su propósito, su pensamiento, su plan, que es hacer el mal, lo va a llevar a la práctica. O sea que realmente, y por eso los pueblos van a ser castigados, mismo que el pueblo de Israel hubiese merecido este exilio, de todas maneras eso no exonera a los pueblos que sometieron al pueblo de Israel. Por eso nosotros pedimos que Caleb Seir Vegetunó, Bearu B'Tzion Moshiim, y Berabe Beinome. Eso es lo primero que quise comentar. Lo segundo que vamos a ver ahora entonces va a ser los cosas de Kim.
Y al último voy a comentar, como siempre acostumbro, mostrar los libros de mi editorial y una oferta de libros. Entonces, vamos a seguir. El oferta de aquí, está en el capítulo 25. Realmente la semana pasada teníamos cosas muy importantes con respecto a la entrega de la Torá y la transmisión del, de la Torá a generación en generación, desde Moshe Rabbeinu hasta el día de hoy, cómo fue transmitida de generación en generación, y cómo la Torah, y no se puede agregar ni cambiar ningún precepto, obviamente, solamente lo único que los rabanim de las últimas generaciones tuvieron que tener alajot respecto a todo el tema, por ejemplo, de la electricidad, que en la época de no había antes. De todas maneras, está todo basado en lo que está escrito en la Gemara, en lo que está escrito en los Poskim, y no hay nada nuevo al respecto. ¿Bien? Entonces dice así. Entonces, como ya mencioné, la Shona Ra es lo que llaman en español maledicencia. La persona que habla la Shona Ra, realmente hay un libro en español, no lo vendo, si no estoy haciendo propaganda, se llama Cuide su palabra, que está muy interesante y muy bueno, muy lemacé. Me parece que está traducido del hebreo en el Shonja, si no me equivoco la traducción. Es un libro muy bueno que está en español y es muy recomendable que cada uno lo estudie, especialmente en esta época de Sfirat Omer, cuando los alumnos de Rabbi Akiva fallecieron porque no se honraron unos a los otros. Obviamente que estamos hablando de Tanaín, tenían un nivel espiritual muy grande, y realmente lo que ellos no se honran no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos de honrar. Es algo más muy chiquito, ínfimo, pero para el nivel de ellos era un nivel eh, una transgresión muy severa. Por eso es como una mancha, cuando es una mancha que está en una camisa que ven cuando está tan limpia, no se va a notar. Pero cuando la mancha está en una camisa mamás muy limpia, entonces cualquier mancha chiquita se hace muy grande. Y así fue lo que pasó según Rabakiva. Por lo tanto, es muy importante estudiar estas leyes de maledicencia, precisamente que el Hafiz Khan dice en el libro que hasta que el pueblo judío no corrija esta transmisión, que es la que nos hizo exiliar de la tierra de Israel. Entonces, es mejor que tengan si el pueblo de Israel diga hacer chubá para que venga el Mesías, porque el Mesías va a venir de todas maneras, incluso que el pueblo de Israel no venga en chubá por el tiempo, que entonces es mejor que tengan de Sanedrin. De todas maneras, obviamente que la persona tiene que estudiar estas leyes y a fondo. Yo solamente hago acá una introducción al tema y cada uno verá lo que hace. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, quiero ver, estamos ahora en 8 minutos del video, entonces vamos a seguir, voy a empezar a leer, que probablemente para un poco mejor. Entonces dice así, la Shona Rama U, entonces dice así, מספר בנותו של חברו, אף על פי שאומר אמת, entonces en la Shona Rama dice acá que en la Shona Ra, la persona habla la Shona Ra, entonces se refiere a la persona que habla incluso verdad. O sea, la Shona Ra no es mentira. Si la persona quiere hablar mentira mal de compañero, entonces eso se llama Mutzi Ra. Allá. La persona que se dedica a hablar la Shona Ra, entonces es una persona que está ahí sentado, que se sienta ahí con sus amigos, con una cerveza o una Coca-Cola, y ahí empieza a contar la historia de cada uno. Así hizo este, así hizo su fulano, así hizo su papá, así escuchó de él, que mira lo que escuché de él. ¿Sabes lo que pasó con Ploni? No sabés, no te quiero ni contar. Y son cosas de desprecio. Entonces acá el rey David fue muy estricto al respecto, que con su inspiración divina. Entonces dice el versículo, está escrito en Salmos 12:4, que Dios va a cortar todos los labios que hablan halakot, que en el halakot se refiere a cosas que no corresponden, la yom de dolot, que hay cosas en la lengua que habla cosas que no corresponden vigilar. Entonces el castigo que van a tener es que Hashem va a cortar todas esas lenguas. ¿Qué significa cortar todas esas lenguas? Hay que fijarse ahí en el Salmos. Dijeron nuestros sabios, toda persona que habla la Shona Ra se considera que renegó la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese quien está escrito en el versículo con respecto a la gente que habla la Shona Ra, que dijeron sobre nuestra lengua, ¿quién es dueño de nosotros? Mi Adon Lanu. Bien, por lo tanto, la persona que habla la Shona Ra es una transgresión, porque hace una transgresión
muy grande contra su compañero. ¿Por qué? Porque le da una mala imagen en los ojos de los demás. Y hay otras cosas que le puede pasar, otras pérdidas. Y aparte que él no gana absolutamente nada. Por lo tanto, por supuesto, dice acá, la persona que está acostumbrado a hablar todo el día maledicencia, que entonces él se quita de sí el yugo celestial y es una persona que transgrede sin tener ningún placer. Y es peor que la persona que roba o la persona que es adúltera, porque por lo menos ellos, vimos que hacen tradiciones muy jamurot, por lo menos ellos van a estar de deseo, lo que el ladrón quiere plata, no tiene, va a robar, y el otro es un adúltero que quiere estar con mujeres, obviamente que está muy mal lo que están haciendo, pero por lo menos el quitarse el yugo celestial de ellos no es como la persona que va a llevar, que no tiene ningún provecho. O sea, si nosotros vamos a preguntar a cualquier persona en la calle qué es más severo, hablar mal de alguien, o ser adúltero, o robar, cualquier persona te va a decir, robar y ser adúltero es mucho más serio que así, si me preguntarías a mí antes de estudiar acá las palabras de los Hotza de Kim, así cualquier persona contestaría que robar es mucho más severo que incluso a las personas en los pueblos, la persona que roba está Hayamitá, ni siquiera tiene para devolver la plata. Y la persona que hace adúlteros también, lo mismo. Entonces, como acá él dice que la Shona Ra es más serio que cometer adulterio y robar. Eso lo vamos a explicar ahora. ¿Que? Entonces, aparentemente no se entiende. ¿Que? No se entiende. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que adúltero recibe la pena de muerte. Una persona, por ejemplo, también, hasta para Shot Toshim, la persona que tiene relaciones homosexuales, por ejemplo, tiene pena de muerte. La persona que va con una mujer casada tiene pena de muerte. El ladrón, entonces, si es judío, entonces puede devolver la plata. Los no judíos, entonces la Torah decreta que no tienen posibilidad de robar la plata, como explica la Gemara en el todo de Sanedrín, sino que ellos hacen akpadá por muy poco dinero, entonces se los castiga también por una suma ínfima de dinero. Pero en el Shona Rah no vimos ninguna provisión, ninguna pena de muerte en la Torah. Máximo lo que vimos es como estudiamos, que viene Negaim, la persona recibe Negaim, después tiene que tirar el Corbán, pero nunca vimos que va a condenar a muerte a una persona que haga el Shona Rah. Entonces, ¿cómo nosotros acá decimos que es Mahamud? Que aparentemente no se entiende lo que está escrito, igual así es. Dice así, dijeron nuestros sabios, ahora voy a empezar a explicar este tema, que es un tema realmente que es algo, es una visión completamente nueva de lo que es la provisión de hablar maledicencia. ¿Ok? Dijeron nuestros sabios, eso está claro en la Alma de Ergin, Torah oral, ¿qué? Más, todo de Sanedrin, nuestros sabios, sagrados sabios, que recibieron con inspiración divina esta enseñanza. Se compara la hablar Shona Ra, la maledicencia, con la persona que va a hacer idolatría, como la persona que hace adulterio y como la persona que derrama sangre. Pregúntame si me la J de quién, la pregunta que tenemos nosotros. Y esto es algo que no se entiende, dice acá. Tamúa, es algo asombroso, que se equipare a hablar maledicencia con estas tradiciones, que la persona tiene que entregar la vida y no transgredir. Y dijeron que es tan seria la idolatría que toda persona que reniega, que toda persona que reniega la idolatría, entonces es como quien reconoce toda la Torá. Y dijeron la persona que, al contrario, la persona que se hace idolatría, entonces es un renegado para toda la Torá. Entonces dice así, ¿por qué es Mahamud? Entonces no se entiende, ¿qué? La cosa de aquí pregunta la pregunta de nosotros, la repito, ¿cómo puede ser que nuestros sabios digan que la persona que habla maledicencia es más serio, más hamur, más grave que la persona que hace adulterio, la persona que hace idolatría y la persona que derrama sangre? ¿Cómo puede ser algo así? Entonces sí, voy a dar un motivo para esto. Por la persona que habla en John Ram, entonces la persona habla, que como sabido, es algo gratis, no cuesta dinero. La persona habla 10 veces, incluso más, en cada día y día, va y avergüenza a los demás. Entonces, Mashi Mazik, le Mishi Omer Alab, de Afila Berakalab. Entonces, eso es un daño muy grande. Incluso lo que la persona hace una transgresión sencilla, si la persona lo hace varias veces, entonces se hace una transgresión muy grande. ¿Por qué? Porque incluso un pelo, un cabello,
que esté muy débil, cuando vas a hacer muchos pelos, entonces vas a hacer, ¿qué va a pasar ahí? Vas a hacer una peluca, vas a hacer algo que tenga una cuerda fuerte, ¿ok? Y eso es lo que dijeron, que se equipara a la Shona Ra con respecto a tres transgresiones. Es decir, que la persona que transgreda las tres transgresiones una vez por su Yetzirah y no porque él realmente es renegado, que Mehamat Roba Yetzer, pero que neta me sumada yo tengo una clara labor le mejolet. Esa es la primera diferencia. Que cuando la persona mata a alguien, siente remordimiento después, se siente mal. La persona que comete adulterio dijo que lo que hice, la persona que se hizo idolatría, después la gente se arrepiente. Hoy en día se ve la gente que bajó y cayó lamentablemente con la gente misionera y se fue a hacer lo que no tienen que hacer. Y después la persona se arrepiente y dice, ay, mira lo que hice, ¿cómo pude hacer algo así? ¿Cómo caí tan bajo? Entonces van una vez, dan un tiempo y se dan cuenta que están mal, que la persona que hizo adulterio se siente mal, como le hizo así a su compañero, o la persona que hace idolatría, o la persona que derrama sangre, mató a alguien. ¿Qué? Entonces, eso es lo primero. La segunda cosa que dice que Pablo Jonah Ra no se preocupa por arrepentirse. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a hablar de chiquito. Y él dice que transgresiones, ¿qué dice? Que solamente hablé mal, le pegué, le dije, lo tiré por la ventana, lo maté. Es que nada, hablé mal de él, no dije nada. Que no dije absolutamente nada. Que así dice él. Que viajé, calvé, no hablo, si te juntaba, solamente hablé. No, y el que dice así, mira, pero no prestas atención, el gran daño que podés causar. Incluso que vas a volver en chubá, la chubá no vas a hacer completa porque no sabes la gran transgresión que hiciste. Y aparte necesitas perdón de todas las personas que hablaste de ellos. Acá hay más que eso es algo interesante que vi en el folleto de el Rav Steinbuch de esta shlita de esta semana. Preguntó que hay más que le cuenta que Javesaim quería tener una escama, una carta de Rabbi Israel Salanter, Zatzal, y fue a pedir una carta para que le dé escama al libro. La licencia antes le dijo, mirá, así ascamá por la cara que tenés, digo que sos de Hafezai, no te puedo dar, tengo que leer el libro. Te voy a leer el libro y estoy de acuerdo con todo lo que está escrito, te doy la escama. Si no estoy de acuerdo con algo, no te voy a dar la escama. Está bien, empezar a fijarte el libro, hasta le dijo Kubarab, tengo tiempo, mira el libro tranquilo, cuando termine me avisa. Y Ofi terminó el de revisar antes de leer el libro y le dijo a Hafezai, mirá, todo el libro, todo lo que decís, estoy completamente de acuerdo. Hay una sola cosa que no estoy de acuerdo. Si me haces el caso, te escribo la carta. Y si no, no te doy la carta. ¿Cuál es el tema? Le preguntó a pensar en cuál es el tema. Y dijo, mira, vos escribiste en el libro, usted escribió en el libro, que si la persona no sabe que otro habló mal de él, nadie, Rubén habló mal de Simón. Pero este Shimon nunca se enteró que Rubén habló mal de él. No se enteró. A Rubén llega un momento, llega Elul, llega Sedi Michua, y que se arrepiente, va, porque habla mal de Shimon, nada, lo que sea. Voy a pedirle perdón. Rega, pero no sabe nada que vos hablaste de él. Si vas a hablar, le vas a decir que vos hablaste mal de él, se van a enojar con vos. ¿Para qué le vas a contar? Haz el chubao con Dios y ya está. Y usted, dijo, dice Israel Salante, usted escribió en el libro que la persona tiene que ir y contarle que habló mal de él y pedirle perdón. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué tiene que hacer algo así? ¿Por qué tiene que hacerlo sufrir al otro y hacerle sufrir viendo que Rubén habló mal de Shimon? ¿Por qué a Rubén le tiene que decir a Shimon que habló mal de él? No, si Shimon no se enteró, no tiene por qué contarle. El Israel Salante le dijo cambiar la halajá y decir que no tiene que contarle, te doy las cama. No cambiar la halajá, no te doy las cama. Entonces, Hafiz dijo, bueno, lo voy a pensar. Le mandé, el Hafiz no quiso cambiar la halajá y le dejó en el libro que la persona que no, incluso que Shimón no sabe que Rubén habló mal de él, entonces tienen que ir y hacer y pedirle perdón. De todas maneras, se nos dando cuenta que los Dolim dijeron que la halajá es como realizar el Salanter y no es necesario que Rubén le cuente a Shimón que habló mal de él. ¿Ok? Que haga chuva con Dios y eso va a ser suficiente. Todo, dice así, dice acá, ¿ok?
Entonces no sabe también, tiene que pedir perdón a toda la gente que habló mal de ellos y no recuerda quiénes son. Y aparte que la persona habló mal de él y dañó a esa persona y a veces se olvida lo que dijo, que la señora la gente habla acá, habla allá y la gente no sabe ni siquiera lo que está haciendo. Primero le dio y a veces va a hablar mal de la familia y va a dañar a todas las generaciones que vienen y eso no tiene que parar porque dijeron los sabios, la persona que habla mal de alguna familia no tiene perdón en absoluto. Y dijeron que la persona que acostumbra a hablar a la Ra, entonces a veces va a hablar mal incluso de Dios, que, como la gente se acostumbra porque Dios nos hizo algo así, así dice la gente, que nada, sin entrar en misionot. La gente empieza a hablar también mal de Dios, que entonces Dios se olvidó del pueblo judío, cosas así. Entonces así va a empezar. Yo tuve a llamar en PM, o le llamaste a Bares. Por eso la persona, no hay una tradición tan grande como la persona que habla cosas mal de Dios, Javi Shalom. Que Ambrú, nuestros sabios, dio 10 pruebas, hicieron sus antepasados a Dios. No se decretó el crédito. ¿Hasta cuándo? Hasta que hablaron mal de la tierra de Israel. Que también que dijeron, la Shonará, y lo cayó la parte de los Nai, Kaje, Sebe, la Gem. O sea, ¿qué dijeron ellos? Que Dios vieron los Barraglim, los espías, dijeron que en el pueblo, en Israel había gigantes y no va a poder la guerra. Entonces todos los judíos se pusieron a llorar porque Dios nos sacó de Egipto para tenernos en manos de los, de los enemigos que él. Entonces, ¿cómo van a decir algo así? Que a Dios lo sacó de Egipto con todos los milagros que hizo para que mueran en el desierto. ¿Cómo se les ocurre hacer algo así? En el nivel de ellos, ¿qué? ¿Cómo se les ocurre decir algo así? ¿Qué? Entonces aquí en el versículo Dios escuchó y dijo, como así como ustedes dijeron, así es lo que voy a hacer. Ustedes dicen que van a morir, no van a entrar a la tierra de Israel. Bueno, eso es lo que les va a pasar. Van a morir y no van a entrar a la tierra de Israel. Y así fue, pasaron 40 años y se murieron todos los hombres desde los 20 años hasta los 60. ¿Qué? Vaishabá, Vaixó, Vaishabá. ¿Qué? Y aparte, la Torah no protege a los Balenas Yegarra como Doeg, a Doeg que dijo, Doeg habló mal de Ra, que él le dijo que Sarabí Amer se estaba escapando de Shaul, fue a Novir a Kohanim y le dijo, y le pidió si podía algo de comer, y ellos no sabían nada que se estaba escapando del rey Shaul. Y ahí estaba Doeg y vio cómo le daba comida, como Agitú me parece, el Cohen de ahí, Novir a Kohanim dio comida, y le flaco vino Shaul y le dijo a David, mirá, él le dio comida a David, a tu enemigo. Ah, sí. Entonces ordenó matar a toda la ciudad por culpa de eso. Y así después dice que Shaul fue castigado por eso, Doeg perdió su mundo, David también sufrió por esa cosa. Que ומה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עבירה מחווה מצווה, אינה עבירה מחווה תורה, על עובר דרך מקרה אמרו, ולא על הפורה כל הסרת עבירה. O sea, lo que está escrito que la Torah no se apaga con una verá, eso es la persona que hace así una vez por casualidad, pero no la gente que empieza a hablar la Shonara. ¿Qué? El que se quita de sí mismo el yugo de una transmisión. Dijeron nuestros sabios, el pueblo judío es amado en su voz, como está escrito en el versículo, hazme escuchar tu voz, porque tu voz es placentera y también es odiada en su voz, como está escrito en el versículo, dio a mí su voz, por lo tanto la odié. Dijimos de acá que la muerte y la vida están en manos de la lengua, y los que la aman van a comer su fruto. Es decir, la persona que ama la lengua, la persona que habla siempre, le gusta hablar siempre, el consejo para él, para que pueda comer su fruto, es decir, para que no hable cosas que no tiene que hablar, es que hable siempre palabras de Torah y que hable cosas de traer paz y enseñar a los demás a hacer el bien y enseñar a los demás a alejarse del mal y a adquirir la verdad. Y así la persona no tiene fin a los preceptos que puede cumplir, que la persona puede cumplir con el layón y por eso está escrito que la muerte y la vida está en manos de la lengua. Ahora, la gente que habla de Yom Ra está dividido en 6 partes, 6 grupos. El primer grupito, es la persona que habla mal de los demás
que así hicieron a él y la no le hicieron nada. Que a veces habla más de gente que será, que entonces él miente cuando cuenta maledicencia, y la Torá nos advirtió que no recibamos la Shona Ra, porque quizás es mentira, y la persona que cuenta la Shona Ra, y también él, o también la persona que lo acepta la Shona Ra, ¿verdad? שכאשר יודע שומע לשון הרע אז הוא כמו מספר. וכל השומעים שהוא מודה, יאמרו כיוון שהוא מודה, אם כן אמת הוא הדבר. ואפילו אם לא יודע, אלא שומע אומר לעצמו כי מקשיב אל הדברים, ומאמין בדברים לפני בני אדם, בזה יאמינו האחרים, yo allá en San Pedro Ra. O sea, la persona que está escuchando al otro y no le dice nada, no dice, ¿por qué habla mal de él? No es verdad. Entonces va a considerarle también como que él mismo habló maledicencia. Y al fin lo de la Yomea Marea tuvo que Makshiva al Devarim, también lo mismo, que él, aparte de la ayuda a otro transgredir, porque pues, si no lo escucharías, no tendría como transgredir, si la persona no tiene a quién contarle maledicencia, la persona, conoces a alguien y sabes que te diga, te quiero contarte algo. Rega, rega, rega. Te conozco, vas a hablar mal de alguien. Conmigo no, yo tengo que hacer otra cosa. No te... Ahora hay veces que se puede escuchar, ahora lo vamos a estudiar ese tema también. ¿A qué se refiere? ¿Qué? Top. Al ponerlo de haber yotel, visor mitzvah, lo tizash mashav, quien está prohibido creer la zona ra en tu corazón y despreciar a la persona que hablaron sobre él. Ese es el primer grupo. O sea, el primer grupo es que hablan mentiras. Hablan maledicencia y mentiras. Incluso de gente que segundo grupito es la persona que habla Shonara, pero que sea verdad. Que, por ejemplo, si la persona le va a decir, mira, ¿sabes lo que eran tus padres? Una persona se convirtió al judaísmo. Y le va a decir, ¿qué? ¿Te acordás de tu papá? ¿Cómo tocaba las campanas en la iglesia? Ah, el tipo se convirtió al judaísmo. ¿Qué tenés que empezar a comentar lo que hacía el padre de él? Que él empezaba a decir lo que hay, hablar mal de los padres. Que no, eso está prohibido. Eso que se llama loto nu, no van a afligir a tu compañero. Eso es el segundo, que hagan verdad, pero que le va a mencionar los actos de sus padres o antepasados que eran malos, que los actos malos de sus antepasados. Ese es el segundo. El tercero, cuando la persona va a avergonzar a otro delante de los demás. Eso fue solamente en privado. Y acá es en público. Y acá lo que está escrito en vos, esta semana se lee justamente esto. Toda la persona que emblanquece el rostro de su compañero porque lo avergüenza, no tiene parte en el mundo venidero. Entonces, de vuelta, primer grupo, este que habla mal y es mentira. Segundo grupo habla mal en privado de sus antepasados. Y el tercer grupo es el que habla mal de sus antepasados en público. Cuarto grupo, si la persona, eso está enfrente de él, ¿qué? Si modía tu abota botab, bifnei, bnei adam שלא יפנה וישוב עיני בני אדם, אז הם מספרים, כאן מספרים על השם הרע, הם מקבלים פני השכינה. O sea, la persona cuenta las abominaciones del padre de esa persona, pero él no está presente, el hijo no está presente. Pero la intención de él es avergonzarlo. Entonces ahí está escrito que el grupo este no va a recibir la presencia divina. ¿Ok? El quinto grupo, si la persona es una persona que hizo chubá y empieza a contar sus transgresiones, él mismo se cuenta sus transgresiones. Yo me acuerdo, así dice él, ¿te acordás? Cuando yo era chiquito, profanaba Shabbat, hacía esto, hacía lo otro. ¿No? ¿Para qué ustedes contar esto? Hasta ellos no llega Gadol. Porque porque Imu Bal Chubá Misapera Laga o no Trishonim, no, 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 perdón. No, no. Se refiere, no que el Baal Chubá se me cuenta, sino que la persona vea un Baal Chubá. Nagid Shimon es un Baal Chubá. Y Rubén cuenta de Shimon todo lo que le hacía mal antes que volvió un Chubá. ¿Qué? Entonces ahí tiene una tradición muy grande. ¿Por qué? Porque todas las tradiciones se convirtieron en méritos. Y la persona que lo avergüenza ahora, eso son méritos para él. Y aparte, hace un tropiezo muy grande. ¿Por qué? Porque así como él me avergonzó, yo también lo voy a avergonzar. Y va a empezar a discutir. Y así va a arruinar su chubá y va a volver a lo primero. Y aparte,
otra gente que lo escucha, entonces no van a querer arrepentirse. Entonces esta persona que habló cerró los portones de la gente que se arrepienta. ¿Verdad? Jimmy Leish que habló a Bar Torah Baseter, si la persona hizo una transgresión en privado y él lo revela, esa persona tiene una tradición muy grande porque quizás él se arrepintió de lo que hizo y no tenía que revelarlo, sino un sabio recatado para que no lo avergüence y así y para que le diga que va en chubá. Solamente la persona tiene que alejarse de él hasta que sepa que se arrepintió. Y si la persona es un talmid jajam que transgredió, con mucha más razón, que la persona tiene que tener mucho cuidado de no contar, porque quizás se arrepintió enseguida. Y la persona que cuenta la Shon Ra, entonces va a ser castigado por el daño que causó. Y aparte, va a ser castigado porque se alegra por el tropiezo de su compañero. Y está aquí toda la persona de Shabuá, y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y así como vos amás el honor de vos mismo, así también tenés que amar el honor a tu compañero. Y la persona que está escrito en el versículo también, la persona que se alegra por la desgracia del otro, así no se va a salvar. Y aparte, que puede ser que sea más jamur cuando la persona cuenta verdad, parece que es verdad. ¿Por qué? Porque cuando la persona cuenta algo sobre su compañero, le van a creer. Y por lo tanto, la vergüenza que va a tener va a ser mucho mayor. Lo que no es así, cuando la persona miente, todo el mundo va a entender que está mintiendo y no le van a creer. Pero Leolam pero de todos modos, perdón, pero de todos modos, la Shona Ra, que la persona miente antes de Sheker, entonces todo el mundo va a entender que le está mintiendo. Entonces, si va a entender que está mintiendo, no le van a creer que. De todas maneras, Leolam Rob Inané Sheker Yeshbo Onesh Yoter Minamen. O sea, verdad es claro cuando la persona transgrede maledicencia mintiendo y también miente, me debe claro la transmisión, el onesh, el castigo va a ser mayor. Entonces ese es el quinto. El quinto es entonces, para resumir, es que la persona que no se puede hablar maledicencia de una persona que se arrepintió y volvió al camino de la Torá. No se le puede decir, acordate de lo que hiciste antes. El sexto, la persona que habla la raza los gabaim, que son gente shera, y reparten plata con emuná a la gente. La persona que habla mal de ellos, entonces que ellos roban de la plata de la caridad y le dan a la gente que yo quiera, a sus familiares. Eso es una Ra que no tiene el límite del castigo. ¿Por qué? Porque él va a provocar que esos gabaim echen a esos responsables y van a estar otra gente malvada en el lugar de ellos. Y entonces ahí se va a impedir el bien de la gente que de acá y le roba a la gente pobre que no van a recibir. Porque esta gente malvada que van a ser los nuevos Gabayim, entonces no van a apiadarse de la gente buena. Entonces, se resulta que él anuló el servicio divino y avergonzó a los servidores de Dios, a ellos, a sus hijos y a sus familiares, que en vez de honrarlos, no solamente que no se honró, sino que también los dañó y así también impide a los demás temerosos de Dios que no van a ser Gabaín porque van a hablar mal de ellos y van a hablar que robamos plata. Entonces, ¿para qué quiero ser Gabay si después van a empezar a hablar mal de mí? ¿Qué? Entonces, los seis grupos, entonces son, primero, que habla mentira, el segundo, que habla, avergüenza a su compañero de los actos de su papá, de sus antepasados en privado, el tercero, que habla mal de los actos de sus antepasados en público, el cuarto, que habla mal de los antepasados no enfrente de él en público. El quinto es que la persona habla mal de una gente del Baal Chubá, entonces eso provoca que la gente no quiera volver en Chubá y también que arruine ese Chubá porque se va a pelear con él y va a volver al principio como era antes. Y el sexto es que la persona habla de Ra sobre los Gabaim, sobre la gente responsable de repartir el dinero de beneficencia, habla mal de ellos y eso va a provocar que lo van a echar y eso va a provocar también que nombren a otros Gabaim que no van a ser buenos y eso va a provocar realmente un daño muy grande y aparte la gente no va a querer ser porque van a hablar para qué vamos a hacer si van a hablar mal de nosotros. Dijeron otros sabios, tres personas matan al que habla en Ra, el que lo habla, el que lo recibe
y esa persona que fue dicho sobre él. Y la persona que recibe la Yonah Ra, entonces es castigado más que el que lo habló. La persona que habla la Yonah Ra, la gente que acostumbra a hablar licencia, está prohibido vivir en la zona de ellos. Y con mucha más razón sentarse con ellos a escuchar sus palabras. Hay otra cosa muy mala que es la Yonah Ra, que la persona habla la Yonah Ra a su compañero, entonces él se enorgullece, entonces él va a decir que él es un tzadik y Ploni hizo así y así y yo no lo hice, entonces él se enorgullece y se hace, tributa un bien a sí mismo, que pero ya hacer mitzvah, si incluso si la persona hubiera hecho un precepto y se haría bien a sí mismo, que también sería algo malo, se considera que hizo algo bueno, así, también es algo malo, con mucha más razón acá que es una transmisión, que, y Madame, si la persona cuenta la llama sobre los huérfanos o sobre las viudas, entonces ahí la transgresión es mucho mayor, el castigo es mayor, porque ven cómo ellos sufren, para qué hacerlos sufrir más? La persona que le dice a su compañero, ¿dónde puedo conseguir fuego? Entonces le contesta, en la casa de fulano, que siempre tienen ahí carne y pescado, que incluso esto te considera la Shona Ra. Vamos de aquí, ¿cuánto la persona tiene que cuidarse de no hablar maledicencia? Y eso es hablar la Shona Ra, porque la persona dice, no quiero hablar, no quiero decir lo que yo sé de él. Y dijeron tus sabios que la persona no puede hablar bien de su compañero, incluso en hablar bien de su compañero, porque por cuanto que habla bien de su compañero, al final va a terminar hablando mal de él, porque si la persona va a hablar mal, va a hablar bien de su compañero enfrente a su enemigo, entonces se va a decir, ¿por qué hablas bien de él? Si él hizo tal y tal, y eso está escrito, que la persona que le dice a su compañero con una gran voz, al final se va a considerar una maldición. Pero delante de la gente que lo ama, entonces ahí se puede. Como está escrito que 5 alumnos tenían la reunión en Sakai, y él los alababa. Y así la persona que habla la llama rap en chiste o por ligereza, es decir, que no habla por odio. Entonces, eso que está escrito en el versículo, que me sale a Yorez, Kim, Hisim, Bamabez, que Nish Rima es Reo, Beamar, a lo y así también la persona que habla Shona Ra con guiñadas, con remisot, o que la persona me sacó el tumó, que hilo y medio de ayer, la base de Shona Ra, era que se mojimbo mal, en ellos de ayer, más absoluto, o se seguro Shona Ra. Entonces también ahí está prohibido. La persona puede decir que no sabía que lo que estaba contando estaba prohibido. La persona que provoca cuando habla daña a su compañero, tanto su cuerpo, tanto en sus bienes materiales, incluso si la persona lo hizo sufrir o lo asustó, eso se llama la Shona Ra. Y la persona que habló la Shona Ra, que la persona no habló la Shona Ra, la persona que contó algo a su compañero, entonces, un secreto a su compañero, está prohibido contarlo sin su permiso. Y todo lo que está escrito y todo lo que fue dicho delante de tres, entonces es como que todo el mundo ya lo sabe. Y después, entonces, el Hametz Haim no me quiere en esto, en el libro. Y si uno ya sabía que él, si uno de ellos ya contó, entonces a los demás no tienen ayuda. Pero si la persona tiene la intención de que se conozca más el tema, entonces ahí está prohibido. Y si la persona les advirtió no revelar, entonces incluso que lo contaron tienen prohibición de la Shonara. Que en la Gemara cuenta en Sanedri que Maaseh en un Talmid que contó algo que se dijo en el Betamigdash después de 22 años y lo sacaron del Betamigdash y dijeron, esta persona revela secretos. Ahora, hay otra verá que se llama Regilut, que es la persona que se refiere a Regilut, es la persona que va de una a otra y dice, así, así, escuché de Ploni, así, Afarbishi Emet, incluso que es verdad, entonces destruye el mundo. Dentro de la Parashat Shabua, lo Parashat Doshim, lo tener Rajil Meja, no vas a ir como un chismoso en tu pueblo. ¿A quién se considera chismoso? Regilut, la persona que revela a su compañero las cosas que hablaron de él en secreto. Es decir, Minyan Dayan, o sea que un juez, por ejemplo, decretaron que una persona tiene que pagar
plata a alguien. Pero él lo quería exonerar. Entonces no puede decirle a la persona que le mandaron pagar, yo te quise exonerar, pero los demás jueces no quisieron. No, eso está prohibido. ¿Qué? Animes aquí, Mejabrá, Mejabina, para más ese, Mejabrá, Rabu, Alay. Pues está escrito que te la Rajibá, Meja. Y al menos le Rajil, Megaleso. Dice así, por eso dice acá los otros de aquí, la persona tiene que tener mucho cuidado con la ra, porque si no vos mismo te avergonzás. Porque toda persona que invalida a los demás y no habla de nadie bien, entonces, si no por el contrario habla mal de los demás, entonces en realidad lo que habla mal de los demás es porque él mismo tiene ese defecto que él. Y Kol Adam Minjam Ben Ikar Ben Maasav. Si la persona vas a ver que la persona está siempre alabando a mujeres y siempre habla con ellas, sabelo que es un mujeriego. Si la persona habla bien de comidas buenas, de ricas y de vino, y está acostumbrado a eso, a saber lo que es un glotón. Y así en cada cosa. Más te la teja con la yo me por cuanto que yo amé la Torah, la Abdil que él, entonces por eso todo el día hablo de ella. Por cuanto que yo amo la Torah, entonces yo siempre hablo de ella. Y así toda cosa que la persona ama, entonces lo que la persona habla todo el tiempo es lo que él quiere. La persona que le gusta la Yonah Ra, entonces busca los defectos de la persona. Y es como las moscas, que siempre van a estar en el lugar sucio. Así si la persona tiene Shrin, las moscas van a dejar todo el cuerpo, toda las otras partes del cuerpo y se van a sentar donde está el Shrin. Y así es la persona que habla de maledicencia. Deja todo lo bueno de la persona y ya la parte mala de él. La mala cuenta que hubo un caso que la persona fue con un sabio al campo y vio que había una nevera. Dijo otra persona, ay, qué olor putrefacto que tiene esta nevera. Le dijo a Jajam, mira qué lindos dientes que tiene, qué blancos dientes que tiene. El sabio lo reprochó a él, diciéndole, ¿para qué la despreciás? Hablar la parte buena, porque siempre la persona debe acostumbrarse a hablar bien del mundo. Si la persona que se va a hacer un acto de una persona que se puede jugar para bien o para mal. Entonces, si la persona es temerosa de Dios, entonces estás obligado a juzgarlo para bien, y así es la verdad, incluso que realmente hay más, la balanza se inclina más para el mal. Y si una persona que es Benoni, que a veces que se puede transgredir y a veces se tropieza, entonces ahí tenés un precepto de juzgarlo para bien, que y así también Dios lo va a juzgar para bien a él. Y es un precepto de la Torah, como en el precepto Shabuá, con justicia vas a juzgar a tu prójimo, que hay que jugar para bien. Vima la Torah de Jehová, que y si realmente la balanza inclina que para el mal, si es una persona que todos sus actos son malos y sabes que no tiene temor de Dios, entonces ahí todo te vas a decir que hizo algo malo. ¿Qué? Entonces, si la persona reveló sus transgresiones, te reveló tus transgresiones, Ingilad, o sea, la persona reveló, Shimón reveló, Rubén reveló las transgresiones de Shimón. Entonces ahora Shimón va a decir, así como Rubén me reveló lo que yo hice, así también yo voy a revelar lo que él hizo. No, está escrito en el versículo de Yahuwah, no te vengarás ni guardarás rencor. Y tampoco lo vas a decir, y vas a decir, mismo que contó mal de mí, yo no voy a ser como él. Porque acá, que él, כי לא יגלה עליו כי בזה הדיבור גילית החצי, וזה הדבר לקראת גדול ביד השמיים. ¿Qué? Y si la persona es una persona transgresora, que no tiene temor de Dios, como la persona que se quita el yugo celestial y no se cuida de las transgresiones, y todas las personas saben que es una transgresión, entonces ahí ya no, la prohibición de relación a Ra no va a regir. ¿Qué? Por el contrario, es un precepto hablar mal de él, revelar las tradiciones y hablar de la gente de lo que él hace, ¿para qué? Para que la gente se aleje de él, como está escrito en Tobat Tzadikim y Yabel, que es una abominación para los justos, la gente que hace mal. ¿Quién? Está escrito también, y Yat Hashem Sonatra, la persona que tiene temor de Dios odia el mal. Y dijeron, un rayá, un malvado hijo de un justo, se lo puede llamar malvado hijo de malvado. Un justo hijo de malvado se lo puede llamar justo hijo de un justo. Y en esta forma se puede avergonzar cuando es realmente
en el área de los cielos. Pero si la persona se peleó con él y tiene la intención de despreciarlo y solamente para su placer y no en el área de los cielos, entonces ahí por supuesto no va a poder revelar sus transgresiones. Y también si la persona es un transgresor como él, entonces también no va a poder revelar las transgresiones de otro. ¿Por qué? Porque la intención de él no es buena. Como está escrito, Dober Sataim, le Maxo. La persona que habló es solamente para hacer cosas que no corresponden. ¿Que? A veces hablar mal del otro es un precepto. Por ejemplo, si las personas ven que hay dos malvados que quieren hacer algo malo, entonces se puede empezar a hablar relación rara entre ellos para que se odien y no lo hagan el daño uno a los demás, que no se lo haga el daño a los buenos. Y así también, cuando un adúltero quiere ir atrás de una adúltera, entonces es un precepto hablar relación rara de él para que no hagan la transgresión. Y a veces incluso que el jotés allá no hay que avergonzarlo. ¿Por qué? Porque quizás se va a ir al mal camino. Y se puede dar una ayuda rara a la gente que habla, que hace peleas, peleadoras. Como está escrito, venía vos un melete de tu pareja. Ahí el profeta le está diciendo a Bacheva que vaya a lo de David Amelech y que le diga que el hijo, a ver si me fue el nombre ahora, el hijo quería agarrar el reinado en vez de Shlomo, y él se coronó como rey por sí mismo, así contra el principio de los reyes. ¿Quién? Entonces el profeta le dijo, andá y decir lo que hizo él, porque así se va a salvar la vida tuya y la vida del rey Shlomo. ¿Quién? Entonces ahí se va a poder hablar mal de los Baalei Mahloket. Pero cuanto que muchas cosas dependen de la lengua, la persona tiene que cuidar mucho su lengua, y por eso está escrito, cuida tu lengua de hablar mal. Dijeron tus sabios que entre la persona, había una persona que estaba en la calle y decía, ¿quién quiere el remedio de la vida? ¿Quién quiere el remedio de la vida? Vinieron todo el mundo a comprar. Le sacó el Sefer Teilim y le dijo lo que está escrito en el versículo. ¿Quién es la persona que desea la vida, que le gusta los días para ver el bien? Cuida tus labios de hablar mal. Cuando vio a Rabbi Zakar, Rabbi Yanai, entonces lo hizo entrar a su casa, le dio de comer, le dio plata, y le dijeron sus alumnos, ¿hasta ahora no sabías este versículo? Le dijo, sí, sabía este versículo, pero no presté atención para cuidarme como este, cuando con este pasuk, aparte a la Hashti, y él me vino para que yo lo cumpla, ya me va a cuidar más. Por lo tanto, la persona tiene que tener mucho cuidado, la ajena Adam, Shugar no, la persona que se acostumbró a adular, a burlarse, a hablar maledicencia, a hablar mentiras, cosas vanas, y ahora la persona quiere volver, un chubasco, quiere arrepentir y empezar a hacer un cerco, que primero que nada, lo que tiene que hacer la persona es alejarse de sus amigos que le hacían el mal, que hablaban el salón con ellos, o que haga un kiruga a todos y que todos jueguen en Chubá. Pero si no es el caso, entonces que se aleje de ellos. Que hablar de ellos el Tanú, Hanifut, Shona Ra, Sheker. Porque si la persona va a estar cerca de ellos, no va a poder volver en Chubá. ¿Qué? Porque vayan a empezar a hablar como un principio. Entonces no va a poder controlarse como estaba acostumbrado. La persona también tiene que acostumbrarse a estar en silencio. ¿Para qué? Porque si una vez se acostumbró a una cosa que no corresponde, desde silencio es un lugar muy bueno, que ve y al ver dejar el elevador, ve a su Torah, que la persona esté todo el día estudiando Torah y se junte con gente tzadiká, que cumple los preceptos y que no habla mal de los demás y que hablan solamente palabras de Torah y palabras de temor de Dios. Entonces así la persona va a tener, así va a estar un buen tiempo y así la persona va a tener una curación para su tradición. Está escrito la muerte y la vida en manos de la lengua y su amor van a comer su fruto, las que la aman van a comer su fruto. Entonces estaba en un caso del rey de Persia que se enfermó. Le dijeron los médicos que no vas a poder curarse hasta que te van a traer leche de una leona y así te vamos a curar. ¿Quién? Dijo uno y dijo, yo voy a traer yo voy a traer leche de una leona. Si querés, dame 10
chivitos. Entonces, 10 cabritos, y Zim, ¿qué? Entonces fue a por chivito, no sé, cabrito. Entonces, fue el rey, a su esclavo le dijo que le dé los animales que dijo. Fue ahí a un lugar donde estaban los leones, y ahí estaba una leona que estaba dando de mamar a sus leoncitos. El primer día fue de lejos y le tiró le tiró un chivito y se lo comió. El segundo día se acercó un poquito más y le tiró otro y se lo comió. Así en cada día y día jugaba con ella y le llevaba un poquito de leche. Cuando fue a la mitad del camino, vio que estaban todos vio en sueño que estaban todos sus órganos, sus miembros, peleando uno a otro. Entonces, él hizo su función. ¿Qué sería su función? Que, que él pudo conseguir la leche de la leona. ¿Ok? Ahora, quién es el miembro del cuerpo que es el más inteligente de todos? Empezaron a pelear. ¿Quién? Entonces dice así, es un sueño que él vio. Las pilas dicen, no, nosotros somos los mejores, porque si no hubiéramos ido, no podíamos traer la leche de la leona. ¿Qué? Las manos dijeron, no, nosotros somos, porque si no hubiese hecho la, sacado la leche, que se me fue la palabra, entonces no podíamos hacer nada. Los ojos dijeron, nosotros somos los más importantes, porque si hubieran visto, no tienen cómo hacer. El corazón dijo, no hay como yo, porque yo di el consejo que ustedes van a hacer. Si yo no di el consejo, ¿qué va a servir? Lo que ustedes ven, lo que ustedes fueron, o lo que ustedes sacaron a la leche. ¿Qué? Habló la lengua y dijo, no, שאם לא אמרתי את הדבר, מי היה עושה אותו? ¿Qué? Dijo, yo hice todo, yo hablé, yo hice todo, sabían todos los mismos más. No te preguntás cómo te comparás con nosotros. Vos estás ahí cerrada, estás en un lugar oscuro, no tenés como los demás miembros. Bueno, ustedes van a ver ahora, le dijo la John, ustedes van a ver como yo tengo razón. Vamos a ver. La persona vio este sueño y fue al rey. Le dijeron, fue al rey y dijo, tomá rey, acá tenés tu leche. Hoy va, voy, para eso fue así de con forma despectivo. Le dijo a colgarlo, a la horca. Empezaron todos los miembros a llorar. Le dijeron, yo les dije que no hay como yo. Allá, si yo les hago a ustedes me reconocen que yo soy el rey. Dijeron que sí. Ahí dijeron a John, no, vuélveme al rey. Quizás me voy a salvar. Dice, ¿por qué me ordenaste que me cuelgue? Así dice él. ¿Así la recompensa? Le dijo que tenés la leche de la perra. Ah, no le dijo la leche de la leona. Le dijo la leche de la perra. ¿Qué? Entonces, ¿qué te importa? ¿Qué te importa lo que sea de una perra? Y aparte, a la aliviar se llama calvoso. Probaron y vieron que realmente era leche de leona. Le dijeron a los miembros, nosotros sabemos que tenés razón. Y por eso está escrito, la muerte y la vida está en manos de la lengua. Y pues dijo David, voy a cuidar mis caminos para transgredir, para que no transgreda con mi lengua. Así se ve acá que la lengua es más que el corbanot. Como está escrito, voy a alabar a Dios con alabanzas y lo voy a engrandecer con corbanot de agradecimiento. Betitar Hashem y Shor Parma Prima Fris. La persona entonces tiene que reflexionar con respecto a esto de la lengua. Tanto todas las cosas para el bien o para mal, depende de ella. La persona puede hacer con la lengua transgresiones muy grandes, sin límites, por ejemplo, malshinut, regilut, adulación, burlarse, mentir, etcétera, y todas las transgresiones severas, y no tiene ningún provecho la gente que habla Yonah Ra. Eso por un lado, pero por otro lado, la persona puede hacer
un montón de preceptos. Y ya entonces hay mucha gente que dice, ¿cómo vamos a hacer precepto? No tenemos dinero para hacer acá. Y no saben que en realidad la fuente de todos los preceptos está muy cerca de ellos. Es la fuente de la vida en este mundo y en el mundo venidero. Y esto es la lengua. Y así dijo el rey David, quien quiera militar a la vida, a adquirir este mundo, el mundo venidero, le dijeron, ¿cómo la persona va a tener las dos cosas? Le dijo, es muy barato. Y así dice, la persona, ¿quién es el que desea la vida? Le dijeron, ¿quién puede adquirir la vida? Y le contestó, cuida tus labios de hacer mal. Y la persona tiene que acostumbrarse hablar palabras de Torah, hablar palabras de temor a Dios, reprochar a las personas por las omisiones, educar a sus hijos en el camino de la Torah para cumplir los preceptos. Cuando Jaque Shalom hay gente que está en duelo, ir a consolarlos y también ir a la gente que está pobres y hablarles, alentarlos y así la persona y hablar la verdad y acostumbrarse a cantar y a alabar y así entonces la persona va a ser querido arriba y apreciado, querido abajo y apreciado arriba y va a ser su recompensa muy grande y va a estar la que está oculta para los justos, una recompensa muy grande que va a tener tanto en esta vida como en el mundo venidero. Así entonces terminamos las palabras estas impresionantes del de Kim en un capítulo que realmente es también para Shagua, así también salió y también está muy relacionado con Sefirat Aomer. ¿Okay? Para terminar entonces en menos de un minuto, entonces voy a mostrar rápidamente. Tenemos en mi página zgelio.judaísmo.com, tenemos libros de judaísmo, tanto para personas judías de nacimiento como para Bnei Noach, también para gente que se convirtió. Entonces, tenemos una oferta de libros, 20 libros por $130 para el Envío de Israel. Los libros son los siguientes: versículos para fortalecer la fe en Dios, resúmenes de la ley del año sabático, Rabbi Eliezer Shach, su legado y su visión, el arte de educar, el místico, después tenemos las leyes en el hogar, la kippah, iluminando el camino, la Mishnah, de todas las primicias, después tenemos las llaves de la fertilidad, los preceptos para toda la humanidad, resumen a leyes de pureza, Shulchan Levavot, lo de Musar y Alajá, que es la conversión, la historia del profeta Yoná, después tenemos la confianza de los colores y colores de las piedras, la confianza en Dios, el cielo del alma, después tenemos 4 libros para niños, Creciendo Juntos, el abecedario, parte uno, parte 2 los números, parte 3 colores y formas, y parte 4 calendario judío y festividades. Todo. Eso fue todo lo que tuvimos el día de hoy. Con eso que tengamos todo mejor y tengamos buenas noticias para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Amén y amén.